Entrevista del día. Y la entrevista del día es con el doctor Carlos Álvarez, reconocido epidemiólogo, infectólogo y coordinador nacional de los estudios del COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Doctor Carlos, bienvenido nuevamente al informativo Casa de Nariño en línea. Gracias por su compañía. Es un placer siempre estar acompañándolos cada vez que me invitan a Casa de Nariño. Y un saludo también a todos los seguidores de este programa. Doctor Álvarez, como siempre le preguntamos cuál es la situación de la pandemia en Colombia. En las últimas horas se han hablado de más de 20 casos, de 20 fallecidos y de 500 contagiados. ¿Qué nos puede decir? Es un buen momento en el que pues definitivamente dejamos la cuarta ola epidémica. Vemos que en los últimos 15 días el número de casos nuevos es extremadamente bajo y adicionalmente algo que a veces pasa desapercibido y es lo que nosotros técnicamente llamamos el índice de positividad. Es decir, qué tantas personas a las que les hacen la prueba salen positivas. Llegamos a estar en 50 o 55% en enero, es decir, de cada 100 personas, 55 salían positivas. Y en este momento está más o menos en 3 al 5%, es decir, 3 a 5 de cada 100 que se sospecha COVID, se les hace la prueba y salen positivas. ¿Qué significa esto? Significa que el virus está circulando muy poco en este momento en el territorio colombiano. Pero al decir esto también, quiero aclarar que no significa que esto nos está mostrando que el virus ya no está ni que deja circular, sino que efectivamente está circulando poco por dos motivos. Uno, porque las personas se han seguido vacunando. Ojalá que lo tuviéramos en mayor cantidad en este momento, a pesar de la buena cifra que ya tenemos, pero también porque muchas personas les dio COVID y ya se recuperaron. Y eso hace que sus defensas mantengan protegidos contra la presencia y el contagio del virus. Doctor, ¿podemos hablar de una enfermedad endémica? Y explíquenos, por favor, ¿esto qué significa? Yo diría que uno podía plantear que estamos en unas semanas que podríamos hablar de una situación endémica, pero gracias por la pregunta porque quisiera un poco aclarar este tema de lo que es una endemia y una pandemia, ¿no? A veces nos centramos a decir que y pensamos, y eso quiero hacer énfasis, en que endémico no significa que el virus no sea letal ni que tenga ningún impacto. Lo que significa que sea endémico es que el número de casos que se presenta es mucho más estable, que los números de personas que fallecen también es más estable. Pero hay que tener en cuenta que incluso cuando uno está en una fase endémica, sí puede aparecer picos epidémicos. Y en esto podría tomar el ejemplo del dengue, por ejemplo, que es otro virus en el cual nosotros somos endémicos para el virus del dengue. ¿Qué significa esto? Que más o menos cada semana en Colombia se diagnostican 1.000 a 1.200 casos de dengue en el país. Pero en algunos meses, como por ejemplo enero, febrero, incluso puede este número aumentar a 4 o 5.000. Y hablamos que a pesar de que estamos en una endemia de dengue, podemos presentar un pico epidémico por dengue. Así podría pasar con el coronavirus y con la COVID-19, que estemos viendo un número que puede estar cercano a unas 4.000 casos o 3.000 casos por semana, y en algunos momentos podríamos ver un incremento de casos dependiendo de algunas condiciones que pueden presentarse. Por ejemplo, que las personas susceptibles vuelven a aumentar porque las defensas se han ido disminuyendo con el tiempo o porque aparece una nueva variante que logra evadir esas defensas y puede hacer un pico epidémico, como ya lo vivimos con la variante Omicron, por ejemplo. Entonces, es importante que es posible que si vemos una estabilidad en las cifras de casos y de personas fallecidas, podríamos decir que estamos en un periodo endémico, pero esto no significa necesariamente que las cosas o que el virus se haya ido y que ya no tengamos de qué preocuparnos. Siempre en las endemias vamos a tener que seguir haciendo vigilancia, vamos a tener que seguir haciendo autocuidado para evitar que justamente aparezcan picos epidémicos dentro de la endemia. Doctor Carlos, podemos entenderle que la enfermedad como tal está controlada y que obviamente no tenemos que descuidarnos en los protocolos de bioseguridad. Definitivamente, el hecho que estemos, como usted lo plantea, perfectamente controlada, no significa que esté erradicada. Lo tenemos controlada y la tenemos controlada gracias a qué? Principalmente a la vacunación, especialmente a que tenemos esquemas completos y la necesidad del refuerzo. Es importante que veamos muy bien
pero todavía no hemos terminado. Todavía hay un número importante de personas que no se han vacunado y personas que no han completado el refuerzo. Esta es la mejor arma para el control de la pandemia, la circulación del virus en Colombia, sumado a lo que usted comenta con toda certeza, y es las medidas de bioseguridad, de autocuidado, que siguen siendo importantes, incluyendo el uso de tapabocas. Y yo creo que esto es importante que lo tengamos presente. Las enfermedades no se controlan porque sí, sino se controlan porque hacemos cosas. Y justamente el hecho de ir haciendo ese control es que permite que en este momento tengamos un número estable. Doctor Álvarez, vemos situaciones que se registran en países como China, donde cerca de 37 millones de habitantes se encuentran en confinamiento. ¿Esto debe preocupar a la región y, por supuesto, a Colombia? Sí, yo creo que es un tema bien importante para recordar nuevamente que seguimos en pandemia. Pareciera que no, pero sí, seguimos en pandemia. Es decir, ¿qué significa esto? Que el virus sigue circulando en varios continentes. Y en este momento lo que está pasando en los países asiáticos, especialmente China, es que ellos tomaron otra estrategia desde el comienzo. Nosotros tomamos una estrategia de la mitigación. Sabíamos que el virus iba a llegar, que se iba a transmitir entre la población, y se buscó estrategias para evitar colapsos sanitarios y disminuir la mortalidad. Los países asiáticos como China tomaron la estrategia de la contención, es decir, evitar que el virus circule. Y para ello la estrategia tiene que ser la vacunación, pero con un confinamiento estricto. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esa estrategia? En que a estas alturas, después de 2 años de circulación del virus, teniendo que este país se ha mantenido aislado, muchas personas, estamos hablando de millones de personas, no se han contagiado y algunos tampoco ni siquiera se han vacunado. ¿Qué significa esto? Que siguen siendo susceptibles. Y cuando llega una variante como la variante Omicron, que es variante extremadamente contagiosa, decíamos que es casi igual de contagiosa que el sarampión, pues tienen que hacer maniobras y malabares para poder evitar que esta gran población susceptible no se contagie. Y cuando se contagia, pues empieza a ocurrir el incremento de casos de forma importante, como lo estamos viendo. Y si quieren que no haya esa circulación del virus, pues tienen que hacer confinamientos muy estrictos, como los que nosotros vivimos hace 2 años, que ellos han hecho por periodos de tiempo muy largos. Y usted ve, por ejemplo, que nos amanecimos con noticias de tener 30 o 40 millones de personas en confinamiento solo en China. Eso es casi como tener el 80% de un país como Colombia, ¿no? Entonces, doctor Carlos Álvarez, podemos entregar un mensaje de tranquilidad a Colombia, esto obviamente entendiendo nuestro Plan Nacional de Vacunación. Sí, yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta. La dinámica de la transmisión del virus en este momento es diferente por la misma forma como se ha ido haciendo las medidas de prevención y las medidas de salud pública. Creo que en este momento en el país podemos dar un parte de tranquilidad a pesar de lo que está pasando en otros países. Obviamente no bajar la guardia, no es el momento de decir que ya no más tapabocas, ya no más vacunas, porque definitivamente todavía lo necesitamos. Más bien es el momento de seguir vacunándonos, colocándonos el refuerzo, utilizar el tapabocas adecuadamente en los espacios cerrados, buscar espacios bien ventilados. Es decir, lo mismo que ya conocemos, no perderlo, y a veces como vemos que a veces se empieza a hacer menos noticia, el tema de COVID-19 pareciera como que ya se hubiera ido, pero recordemos que no se ha ido y nos toca seguir aprovechando este momento en el que nos encontramos de la pandemia. Doctor Álvarez, de nuevo muchas gracias por acompañarnos acá en el informativo El Día Casa de Nariño en línea. Muchas gracias.